comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la cordial bienvenida al tercer episodio de la serie Neurociencia aplicada al bienestar y finanzas. Lamentablemente estamos llegando al final de esta serie, pero no al final del programa, así que te animamos a que estés junto con nosotros y disfrutes tanto como lo ha sido para Mario y para mí el poder disfrutar de estos primeros 2 episodios de esta linda serie. Ya vamos a darle la cordial bienvenida a nuestra invitada de toda la serie, Lorena Galvez, para que pueda también saludarles y también que usted no se pierda lo que hoy vamos a compartir. Si usted en algún momento, usted lo que quiere es un poco de paz, un poco de tranquilidad, sentirse pleno y feliz, pues bueno, de eso y otros temas más vamos a platicar hoy, que nuestro tema será inmersión, la importancia de la presencia para la plenitud y felicidad. Así que con eso arranco dándole la palabra a mi amigo coanfitrión del programa, Mario López Salguero. Bienvenido, mi estimado Mario. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros en este programa de Trascendencia Financiera. Estoy muy feliz de estar acá, para que veamos el tema de la felicidad. Y podés estar lo mejor tras lo que vas a aprender. Es que todos los días hacemos el APC, ustedes saben, aprender, practicar y compartir. Esa es parte de lo que nosotros siempre promovemos en cada programa de Trascendencia Financiera. Les doy un pequeño resumen. En el primer episodio hablamos del proceso de toma de decisiones, el poder de los hábitos y cómo estos hábitos pueden hacer cambios muy importantes en nuestra vida, especialmente cambios en temas financieros. En el segundo hablamos de algo que es clave, especialmente en finanzas, que es el factor de la confianza. Y hoy vamos a platicar de un tema de burnout, le llamamos. Eso es cuando estamos quemados. Estamos hablando de la inmersión, la importancia de la presencia para la plenitud y la felicidad. Si todo esto suena así como que muy amplio, pues vamos a hablar temas que son sumamente prácticos y relevantes para usted en su vida, especialmente ahora en la vida laboral. Pero no estamos solos, ¿verdad, César? No, vamos a presentar a nuestra invitada de toda la serie, iniciando con la gratitud de que ha apartado este tiempo para compartir junto con nosotros. Y como vos dijiste, burnout, aprovecho de decir que burnout se traduce como síndrome de desgaste profesional o síndrome del trabajador quemado. Se refiere a un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por el estrés crónico en el trabajo. Si usted sintió que alguna de esas características podría ser las suyas, pues bueno, está en el programa adecuado. Okay, ahora sí, le doy la cordial bienvenida a Lorena, que ha estado junto con nosotros en los 2 programas anteriores. Espero, Lorena, que te hayamos estado tratando bien hasta el momento y que quedes todavía ¿Feliz? Con el deseo de la plenitud y la felicidad de poder regresar nuevamente con nosotros. Bienvenida, Lorena. Claro que sí, muchas gracias, Mario. César, feliz de también poder estar en esta serie y también muy contenta de cerrarla con algo de herramientas y cómo también poder afrontar esto que vivimos hoy, ¿verdad? Que es simplemente también conocer cómo funciona nuestro cerebro, cómo interpretamos muchas veces o vemos las cosas y cómo poder aplicar herramientas prácticas para nuestra vida. Al final está en nosotros la decisión y pasar a la acción. Una de las cosas, solo para empezar un poquito en el tema que me llamó la atención sobre el concepto de burnout, de estarse quemando. Lorena, ¿tú qué piensas sobre este concepto que se ha platicado mucho de ese burnout digital? Que es un tema que yo por lo menos me doy cuenta de que he estado cometiendo el grave error de que me pongo a ver redes sociales antes de dormir y mi cerebro cada día cuesta más de que se apague para poder conciliar el sueño. Esto es un tema que vamos a hablar de burnout a nivel general o estar abrumado, quemado a nivel general, pero sí has visto esa tendencia digital porque llega un punto donde yo me acuerdo que una de las grandes cosas que me decía mi mamá es aprende a aburrirte. Ahora no nos aburrimos para nada. Exactamente. Y de hecho, si recuerdan ustedes, era un tema que no se hablaba mucho. No lo veíamos ni en la presencia laboral ni personal, pero desde la era de la digitalización, estamos hablando tal vez desde los últimos 10, 12 años, y en los últimos 5 se ha visto que es una tendencia que impacta directamente el bienestar. Y es prácticamente por el tema de la adopción de la tecnología y estar hiperconectados. Ya,
probablemente antes era un poco más los espacios de esparcimiento, desconexión, pero hoy también toda la conexión la estamos asociando, o el esparcimiento está dentro del móvil. Ujú. Y al estar dentro, pues el cerebro no se apaga, y el cerebro sí necesita esos procesos para poder descansar, realmente descansar. De hecho, con lo que ustedes están comentando, tiene lógica. Es decir, cuando no teníamos tanto acceso digital, te aburrías y comenzabas a descansar la mente o a pensar en algo en un modo lento. Pero hoy día me es difícil, por ejemplo, estar viendo un programa televisivo y no estar en la computadora o no estar en el teléfono. El multitasking. Que al final de cuentas, en lugar de solo estar disfrutando, disfrutando lo que antes solo mirabas el partido de fútbol o solo mirabas la serie de televisión, ahora estás haciendo 2 o 3 actividades, lo que implica que tu cerebro está trabajando el doble, el triple o lo que fuere. Sí, exactamente. Y ese es como el gran desafío. Piensen ustedes que cada vez que nosotros, bueno, primero había hay una tendencia a decir, somos multitaskers. Eso es como que era bueno, era hasta como que una bien estrellita. visto. Exactamente. Como que pilas que puedo hacer 2, 3 cosas al mismo tiempo. Y efectivamente las podemos hacer. O sea, el cerebro tiene la capacidad de hacerlas, pero hay que pensar que cada vez que hacemos eso, es como que si tuviéramos, le pusiéramos una almohada. Esta es la actividad que estoy haciendo principalmente, leyendo un libro. Uh-huh. Luego, pero hay ruido atencional, pongo la tele y algo de fondo. Pero también tengo mi celular y estoy viendo. Entonces, cada vez que estamos haciendo algo, es como que piensen que le estamos sumando bloques o una almohada a esa actividad, a nuestro cerebro. Con lo cual dicen que al haber tanta carga cognitiva, nuestra habilidad de comprensión, de cognición se reduce hasta como que si fuéramos niños, ¿verdad? De un niño de 5 años, porque no podemos procesar tanta información al mismo tiempo. Entonces perdemos información. Y la otra es que como nuestro cerebro no está hecho todavía ni diseñado, no ha evolucionado a la velocidad de la tecnología, supónganse que ustedes están trabajando en su computadora y ahora encima tenemos 2 monitores, ¿verdad? Porque puede ser que tengamos nuestro espacio de trabajo y tenemos la computadora acá, pero tenemos un monitor acá y entonces paso unas cosas para acá y otras para acá y estoy como intercambiando. Eso funciona, está bien, lo hago, pero lo que sucede es que para mi cerebro es que salto. Si tengo 10 ventanas abiertas y estoy saltando continuamente, estoy dándole mucha cognición y muchos cambios de temas muy rápido, que el cerebro no puede procesar. Entonces es como que le meto mucha información y en algún momento perdemos vacío de información. Por ende, nos cansamos porque como saltamos de un tema a otro y no nos enfocamos en, bueno, voy a hacer esta tarea y después esta, sino que salto a esta, sigo con esta, miro el celular, recibo una notificación. Eso lo que me hace es agobiarme enormemente, me causa mucho cansancio y encima pierdo información porque piensen que cada vez que yo salto a un tema a otro y parpadeo y me muevo de un tema a otro, hay vacíos. Entonces, hay como una tendencia a decir el estado de flujo o de flow que dicen, ¿verdad? Eso básicamente lo que significa es cuando el cerebro está enfocado en una sola tarea, toda su energía va hacia ahí y por ende puede fluir de mejor manera con la creatividad y con la solución. Cuando no hacemos eso, lo que sucede es que saltamos de un tema a otro, nos cansamos mucho más y somos menos productivos. Y ahí es cuando uno dice, en mi lista de tareas de la mañana que tenía 5 o 10 cosas que hacer, encima somos bien optimistas, ¿verdad? Por los sesgos cognitivos que hablamos en la serie pasada, uno se pone el de efecto que se conoce como el Dunning-Kruger de puedo hacer muchas cosas porque concreté ayer 10 cosas, entonces hoy me voy a poner 15 y hago mi lista de las 15 cosas y termino el día y no he hecho ni 2, pero siento que trabajé mucho porque estuve ahí hasta 10 horas y solo hice 2. Hiciste mucho pero no terminaste mucho. Exactamente, salté de muchos temas, diluí esa energía para mi cerebro y por ende me siento encima muy frustrado porque mi expectativa al comenzar el día estaba alrededor de terminar estas tareas. Y acuérdense cómo funcionan las expectativas en el cerebro. Son mucha dopamina y esas hay que aprender a regularlas. Entonces es mejor decir, me voy a enfocar en 5, 3,
y ponerles tiempo para que eso ayude a que el cerebro se enfoque, no me distraiga. Es como le pedimos a la audiencia que haga una apuesta de qué tan concentrados pueden estar en una actividad. Difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Yo diría que esto es un concepto de amplitud versus profundidad. O sea, hacemos mucho, pero no hacemos nada. O esa es una percepción que a veces sentimos. Sí. Es que nosotros no estamos... Es más, no estamos cerrando círculos. Eso te diría que es uno de los primeros, que hacemos mucho, pero no terminamos de hacer lo que estamos haciendo. Ese es uno. Y dos, es que es desgastante para el cerebro, porque yo había escuchado un dato de que se tardan entre 10 a 15 minutos al cerebro a poder reenfocarse cuando te distraen. Eso lo vimos en Indistraíbles. Exactamente, es lo que dice Nireyal, ¿verdad? Al cerebro le puede tomar entre 7 a 15 minutos si es que logra recuperar ese estado. O sea, que piensen que ustedes están creando su mejor proyecto, la idea, y uno dice, ay, estoy armando A con B, qué buena idea, estoy hilando. ¡Plip! Una notificación. Se acabó. Ya me perdí. Ya. Y encima me voy a eso y resulta que no es una muy buena noticia. Hay una emoción asociada peor. Entonces uno dice, voy a regresar a lo que estaba, en que estaba, no se me ocurre, y vuelvo a caer en esa espiral. Y todavía, no sé, voy a ligeramente diferir de Mario en el tema de que decías vos, hago mucho pero no logro. El problema, creo yo, es que hago mucho y logro. Porque si logro, entonces me empodero a que puedo hacer más y que lo que hago estoy bien. Porque si no lo logras, tarde o temprano te van a llamar la atención en tu trabajo, vos mismo te vas a dar cuenta que no funciona. Pero si te salen las cosas... Depende de tu concepto de logro. Ajá, es que ese es el por problema. eso definémoslo. Depende del concepto de logro. ¿Cómo lo pusiste vos en el tema logro? Es lograr cumplir una tarea o el logro es poder sacar el máximo potencial de lo que estabas haciendo. Porque ¿qué es lo que pasa? Voy a poner un ejemplo. O sea, cuando venís y te dicen, mire, saca el reporte, pues cumpliste el reporte y lo mandaste. Pero lo analizaste, le encontraste valor. ¿Tuviste el tiempo mental para poder entender los números o solo estás sacando y te mandando, sacando y mandando? Ahí es donde te digo de que podemos hacer muchas actividades como actividad per se, pero la pregunta es, ¿le estás sacando el máximo provecho a cada cosa que haces? Inclusive ni siquiera te das tiempo para poder unir cabos y a ver si esto tiene relación con otras cosas. Para que nos lleve a Puerto Lorena. Sí, pero suponete que te salga y que lo hiciste bien y que lograste sacar los números y todo, pero hiciste a la vez 300 actividades al mismo tiempo, seguís en el proceso de burnout. Aunque te salga. Mi punto es que no exime el burnout de que tengas el resultado positivo del fracaso. Que se hace efectivo. No, exactamente. El tema es qué tantas pausas yo le doy a mi cerebro para poder descansar. Porque yo puedo ser muy efectivo, lograrlo, pero resulta que lo hago en 10 horas. O sea, sigo entregando los reportes con el respectivo análisis, pero también hago otras cosas y también... O sea, entonces vengo y me siento muy energizado, muy como con dopamina, ¿verdad? Como porque que logro. Y sí, y tacho mi lista. Pero ¿a qué costo? Porque estuviste sentado 10 horas ahí. Sin pausa, hiciste una... Y a eso agrégale que... O sea, el desgaste para hacer la actividad fue la justa y necesaria o estás excediéndote por estar haciendo otras cosas a la vez. Y encima, si estoy sentado, hoy, mañana pasado, todos los días me desconecto de mi cuerpo, no, ¿verdad? Piernas que se me inflaman, no hago estas pausas, porque hoy vemos tantos problemas también de ergonomía y salud, ¿verdad? Que las personas están padeciendo el cuello, el hombro exacto, túnel. Ese es el resultado de que el cuerpo necesita pausas, necesita pararse, necesita alternar. Y hoy no se está alternando. Y a eso agréguenle que vengo y dice, hay que tomar 12 vasos de agua al día, 8 vasos. Entonces tengo encima mi pachón aquí al lado y estoy... Y tengo 8 pachones más abiertos y no me los tomo un poco y no me las tomo. ¿Verdad? Sentado sin darle ningún movimiento y no hago ejercicio. Ese es o como ahí viendo. Y digo, bueno, voy a descansar, voy a almorzar. Y voy a almorzar y ¿qué hago? Me siento y agarro mi celular mientras como. Sí. Entonces nunca descansa el cerebro. Ese es el tema. No le estoy dando las pausas necesarias, ni siquiera como anulo, porque encima estoy pensando en otras cosas, ni siquiera puedo ser capaz, porque anulo, de sentir el olor del café, del té, la comida, que no lo disfruto. Porque estoy pensando en tengo. ¿Y tú dirías que el tema del ejercicio, voy a poner ejercicio y sueño, voy a poner las dos cosas juntas,
que obviamente hay muchas buenas cosas por las que deberíamos hacer ejercicio, pero quizás cuando te estás exigiendo en el ejercicio, te obliga a estar concentrado. Estar presente. Y llamemos ese sin querer queriendo o algo que no estás necesariamente buscando, es ayudando a tu cuerpo a darle una pausa. Perdón, a tu mente a darle una pausa. Por eso surgen esos famosos momentos, nunca van a venir saltando de un lado a otro. Vienen en la noche. Puede ser los viajes o en los viajes donde estás relajada tu mente. O estás un domingo con tu familia y de repente sale y uno dice, ¿por qué? O hay otro efecto, digamos, que ocurre que no necesario, que puede funcionar en positivo y en negativo, pero es el famoso efecto del gusano en la oreja, se llama. Ese es cuando a uno se le queda trabada una canción, ¿han visto? Y bueno, el cerebro se queda como con esa fracción. ¿Cómo se quita? Hay que escuchar toda la canción completa. Y ya de eso, y después de eso, ya como que el cerebro dice, bueno, sí, ya registré lo que me perdía en pedazos. Pero de la misma manera pasa con los temas que yo dejo, digamos que en la noche yo debería hacer como mi cierre del día, es decir, esto es lo de hoy, lo resignifico, si hubo algo que me incomodó, algo, y para que el sueño sea placentero. Porque si no, yo me acuesto con esa misma situación y digo, tengo. Porque encima así nos ponemos. Dejas el cerebro trabajando. Lo deja Exacto. trabajando. Entonces, yo lo puedo no dejar sabe trabajando. ni descansar. Es Correcto. que si ya lo miramos así, si está trabajando todo el tiempo, entiende también que en la hora de acostarte tiene que seguir trabajando. Sigue porque hay tanta cognición que no logra. Y si no me hidrato, el cerebro hace como, la analogía es como que si en la noche, y lo hablamos en la serie pasada, es como que hiciera un barrido y todo eso sale. Pero si no lo dejo, no hago ese barrido y no cierro, seguimos en esa espiral y en ese proceso constante y nos despertamos y uno dice, ¿por qué? Y encima la atención selectiva, ¿se acuerdan, verdad? Entonces solo puedo ver que no puedo resolver ese problema, que esté como las deudas. Estoy endeudado, no puedo verlo, no puedo, esto. Entonces me acuesto pensando en esa situación, pero no desde una mejor manera de decir, cierro esto, está ahí, pero voy a dejar que en la noche mis ondas gamma y en alta profundidad me permitan buscar cosas que no estoy viendo hoy. Uh-huh. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es esa analogía que se utiliza del cerebro como una computadora que tiene una capacidad finita de grabar. Correcto. Y una de las cosas que define qué cosas el cerebro va a grabar, poniendo lo que estamos poniéndolo a trabajar y hacer muchas cosas, es ese concepto de que tiene que tener una emoción amarrada, que es como decir, el cerebro dice, ok, si yo vengo y me sucede algo, ¿esto es importante para grabarlo? No. Entonces la respuesta es, bueno, generó una reacción física en mí, en pocas palabras, una emoción. Y eso dice, bueno, si reaccioné es que significa que es el importante y por eso lo grabo. Eso es por eso que nosotros podemos pasar en neutro viendo 18 canales a la vez y no vemos nada. Uh-huh. O hacer muchas actividades y cuando sentí es como, ¿y qué hice todo el día? Eso es lo que tú en el contenido que hemos preparado le llamas inmersión. Correcto. ¿O cómo podrías ampliar sobre ese concepto? Correcto. Lo que sucede es que, digamos que el cerebro necesita estar inmerso. No pasar de este salto porque... es como profundidad. Sino necesita profundidad para poder, de alguna manera, poner como que toda su atención y su energía en procesos. Entonces, el tema de la inmersión, y de hecho, esto lo ha estudiado mucho este doctor Paul Sack, lo que dice es cómo esa liberación, digamos, de oxitocina y dopamina se relaciona con nuestro nivel de compromiso, con la memoria, porque al final, y cómo tomamos decisiones. Esa es la idea por la cual yo puedo sentirme agobiado todo el tiempo si no estoy... Entonces, estoy como en las tareas. Terminar, hacer. Pero más, cuando... si se me baja el estrés, siento que estoy deprimido. Ajá, exacto. O ¿por qué no puedo descansar, verdad? Porque hasta percibo como sentimientos de culpa. Ah, sí. Al no estar haciendo nada, entonces agarro el teléfono, algo tengo que estar haciendo. Imagínense, solo voy a hacer una analogía para que se rían, pero ustedes, nuestros oyentes, ¿alguna vez han salido a la hora en punto de su trabajo y se suben al carro y sienten como que se están escapando del trabajo, aunque estén saliendo a la hora en punto? Ese es el ejemplo de este tipo de culpabilidad por no estar haciendo. Correcto. Y realmente el burnout a lo que se asocia desde la perspectiva de neurociencia es que son niveles elevados de cortisol. O sea, el cortisol bueno es el que nos da el estrés sano, que nos permite crear, pensar y sentirnos activos. Pero ya un exceso lo que hace es bajar la oxitocina,
Y ahí entonces perdemos la conexión, ese sentido de pertenencia y por ende no podemos ser tan sensibles tampoco al resto de las personas que están con nosotros, nuestros compañeros de trabajo, sino que estamos no le ponemos ni atención a la familia. A nadie. Exactamente. De Entonces, hecho, afecta esa capacidad. Exceso de cortisol no nos deja estar inmersos. Es decir, no podemos estar presentes. Ni siquiera en nuestra familia. Interesante. De hecho, estaba revisando un poco algunos signos físicos que pueden venir del burnout o del agotamiento. Y está la fatiga, dolores de cabeza frecuentes, problemas gastrointestinales, trastornos del sueño, cambios de apetito, dolores musculares, tensión, problemas de piel. Incluso indican que hasta alteraciones en el ciclo menstrual de las mujeres. Es que te cruza todo. Sí, hormonalmente te debilita. Sí. Y con esto les puedo decir, recientemente con mi esposa tuvimos unas vacaciones algo extensas y al regresar, obviamente, agendas súper complicadas y nos dimos cuenta ambos que, por ejemplo, mi hija en la mesa, pásenme el queso y se lo pasó mi esposa, se lo dio. Y luego mi otra hija se lo pidió y le dice, pero si no hemos sacado ni el queso. O sea, no se dio ni cuenta de que ya lo había hecho. Y obviamente entonces, solo por mencionar un ejemplo, luego vienen los dolores constantes de cabeza. Y uno, ¿por qué tengo ahora tan frecuente? Llega un momento, tal vez hasta la memoria corta, no sabes dónde te estacionaste. Sí. No sabes dónde te estacionaste. O tienen las llaves en la mano. Y dices, no encuentran las llaves. No encuentro los anteojos. ¿Dónde los tengo? Puestos en la cara. Sí, Eso nos pasa cada rato. Sí, eso. Y lo estamos comentando poco. Cuando me sucede esto, porque he tratado con el tema de que no tengo mi memoria corta, está muy corta, de darme cuenta que estoy entrando en un proceso de burnout y que hay que salir de ahí. O sea, no es saludable estar en ese momento o digamos por un periodo prolongado, porque seguro tiene estas afecciones y quizás muchas más que ni siquiera hemos comentado. Yo lo miro esto como cuando estás acelerando un carro. O sea, llega un punto donde quemas el carro de tanta aceleración y aparte que consumís más gasolina, en este caso más energía en nuestro cuerpo. Y un carro acelerado no va a tener el mejor desempeño a largo plazo. ¿Por ahí? Así es. Total. Las analogías y las referencias son completamente válidas de lo que puede pasarnos si no nos damos cuenta. Y la otra es que también podemos estar viviendo en un estado constante de irritabilidad, pero ¿qué pasa? Muchas veces en nuestro trabajo no lo podemos mostrar. Pero lo muestras en casa. Y lo vamos a mostrar donde sentimos que podemos. Pero te voy a decir una cosa, Lorena, y esto, complicado. mi estimado amigo César, viene con dedicatoria para nosotros dos. Es que una de las cosas que también veo del concepto del burnout es que estamos tan acostumbrados a hacer cosas y hacerlas bien posiblemente, que pocas veces nos tomamos el tiempo para, primero, darnos cuenta de lo que hemos logrado. Segundo, felicitar o agradecer o celebrar que sean, o sea, simplemente como fue una meta más, cheque, vamos a la siguiente. Es una pausa a tu cerebro, si te das cuenta. No tenemos pausa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? De que nosotros mismos nos volvemos una inercia de poco agradecimiento y de poca motivación. Correcto. Automotivación. Y cuando sentimos han pasado años haciendo algo y no sentimos como que hubiera sido un legado, un logro. Y es increíble a veces lo que hacemos. Es el ejemplo de lo que celebramos este año, el 16º aniversario de Trascendencia Financiera. 16 años en un programa de radio no es así nomás. Pero igual, lo celebramos, porque sí lo celebramos, pero a veces no nos damos cuenta de decir cuántos programas realmente tienen esta cantidad de tiempo, cuántos todavía tenemos una comunidad que nos escucha y que están agradecidas, que seguramente están pensando, yo también estoy quemado y haciendo burnout. O sea, ese tipo de pausas para poder ser agradecidos y celebrar las cosas, es increíble que para una persona que está en burnout, no es latente decir voy a parar a celebrar porque ese es tiempo que podría estar haciendo otra cosa. Correcto. No me doy esos permisos porque entonces eso es perder el tiempo. Y encima, si estoy inmerso en un tema donde digitalmente veo que todo el mundo está haciendo y todo es acelerado, entonces parar no es una opción. Inclusive yo creo que valdría la pena de alguna forma darnos cuenta que es un problema serio el tema del burnout. Me gustaría profundizar un poco en el impacto que muchas veces nosotros podemos poner como dueños de empresa, como jefes
hacia nuestros colaboradores. Y no estoy diciendo bajar productividad, estoy diciendo que es necesarias esas pausas, como lo que vos estabas mencionando, de darte un momento de pausa para dar gracias. Oí esto, o sea, cosas tan simples como voy a escuchar esta canción. Solo voy a escuchar esta canción, o sea, no más. Se puede escuchar solo una canción y no estar haciendo otra cosa. Puch, porque eso sí, no sé qué es. No, exacto. Eso es a lo que estoy llegando. Creo, sí, amigo y amiga, que si el programa tiene una dedicatoria el día de hoy, es para nosotros dos. Así es. Porque miren, nosotros hemos hecho con Mario, y te lo comento, Lorena, y lo vamos a ampliar ahorita después de que hagamos una pausa. Necesitamos una pausa. Comenzamos a planificarnos para poder sacar de una forma más eficiente los 2 programas de radio que tenemos con Mario, para sacar el programa de televisión. Y creo que la mecánica de estructura es buena, pero no es que nos quede más tiempo, sino que usamos ese tiempo para meternos a otras cosas más. Y ahí es donde creo que es bien relevante, y con eso vamos a hacer la pausa para que Lorena nos diga exactamente cómo podemos nosotros ponerle esa prioridad, hacerle pausa a nuestro cerebro. Pero con esto vamos a ir a mensajes importantes para usted. Le recuerdo, puede escribirnos más 502 59 19 05 42. Regresamos en breve. Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Queremos agradecerle cada uno de los mensajes que usted nos envíe, más 502 59 19 05 42, y particularmente de que nos acompañe junto con nuestra invitada especial, Lorena Bin, platicando sobre este tema que es bien importante, llamemos lo clave que resulta ser la inmersión, la importancia de tener presencia para la plenitud y felicidad. Y lo que hemos iniciado conversando, el problema que nos ocasiona en múltiples áreas, el burnout o el agotamiento, y como nos quedamos en la pausa, que a veces nosotros decimos, bueno, vamos a ser más eficientes en esto, pero lejos de tomarnos una pausa, metemos más actividades. El acelerador. ¿Cómo hacemos para bajar el acelerador, Lorena? Sí, creo que primero a lo que decían en el segmento anterior de cómo escuchar una canción sin hacer otra cosa. Bueno, eso es difícil. Muy bueno, porque también estimulamos mucho el sentido de la vista con estos temas. Entonces, si yo solo quiero escuchar una canción, me pongo un antifaz y ya. Y si forzo, aislar los sentidos. Para poder de alguna manera forzar al cerebro. El cerebro se va a resistir, va a decir, yo quiero hacer algo. Yo quiero hacer algo, quiero ver. Pero le doy unos segundos para poder ponerme ese antifaz y decir, bueno, cierro mis ojos y voy a empezar a escuchar la letra. Yo creo que si fuéramos más conscientes de las letras de las canciones, estaríamos más conscientes de todo el estímulo que hay externo, que a veces no necesariamente es el mejor en el tipo de música que estoy escuchando, ¿verdad? Y para el cerebro es muy bueno la música también instrumental, o incluso si yo quiero ser productivo, hay estudios que dicen que letras también, cuando hay como música un tanto densa, puede ayudar a que entre más rápido en esa concentración. Así es que empezamos a anular. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a una película que estoy viendo en Netflix le quito si quiero estimular el sentido de la vista, solo escucharla, ¿verdad? Y me pongo un antifaz y escucho la película. Trato de imaginar. Eso es más positivo para mi cerebro de lo que está pasando. O de algunas escenas son cositas que todos podríamos hacer. Realmente mi pausa puede ser desde esa perspectiva, pero también vimos en la serie pasada que nos damos muy poca felicitación. ¿Se recuerdan que por lo menos en un día, en 365 días, solo es como el 1%? Entonces es muy difícil que nos estemos felicitando. Entonces cultivar el tema de la gratitud, pero como también puedo diseñar experiencias cortas, inmersas de corta duración. Son esos micro rituales en el trabajo, ¿verdad? Entonces simplemente hago una pausa con propósito. Esta pausa es de 5 minutos y mi propósito es pararme, moverme y tal vez me voy a ir ahí si estoy en una oficina, me voy a ir donde están las escaleras y ahí me pongo a saltar o a mover el cuerpo un poco y regreso. No necesitamos tampoco mayor cosa. Lo que sucede es
ponerlas Rompe la en el inercia. calendario, porque si no las ponemos, ya estamos ahorita diseñados, el canal neuronal y el hábito está hecho para eso, para intensidad todo el tiempo, ¿verdad? Entonces creo que se pueden poner en agenda. Se hizo un video algo viral y no voy a entrar a si está bueno o está malo, sino a utilizar el ejemplo únicamente, en el cual Dante Gebel, no sé si lo viste, que entrevistó a Cristian Castro. Sí. Que entrevistó a Cristian Castro y se volvió muchos memes de Cristian Castro, en el cual él decía que si algo disfrutas, no hacer nada. Y Dante Gebel pues lo presiona un poco y le dice, ¿cómo es tu día de no hacer nada? Nada, no haces nada, le contesta. Y luego viene Dante, bueno, yo llegué a tu casa, o sea, todavía insistente. Yo llego, me imagino que pones música, me imagino que vas a comer algo y vas a pedir un delivery. Y le comienza a dar ejemplos y él le dice, es que eso no es hacer nada. O sea, ya planificaste que vas a llegar, que vas a poner música, que vas a pedir comida, qué tipo de comida vas a hacer. Y me hizo recapacitar que realmente es difícil que nosotros soltemos un momento hasta planificado no hacer nada, estás planificando hacer algo. Y mucho meme para Cristian Castro, pero me hizo a mí realmente hacer consciente de que de verdad no hemos aprendido a descansar. Es impresionante. A mí sí me afectó mucho. Como le digo, no, pues, escucha y ve el video, va a decir lo que usted quiere es de un haragán que no vea nada. Pero no tengo ni la capacidad de hacerlo, quizás ni para un minuto. Y eso es preocupante. Y es que los griegos practicaban mucho el ocio, ¿verdad? Uh-huh. El ocio era esos espacios de simplemente contemplación, estados de estar presente, precisamente para que la calma pueda llegar y las mejores, digamos, entrenar la mente para los momentos más críticos, las decisiones en aquel tiempo, eran las guerras y las estrategias requieren de la calma, porque si no, uno se va, o como pasa con las inversiones, ¿verdad? Entonces, estoy en este estado y veo un anuncio en Instagram de alguien que me promete que voy a ser millonario en el instante. Y solo tengo que mandarle dinero. Y solo tengo que aprender su fórmula 3-2-Y para poder estar ahí y pasa. Y entonces puedes, ¿verdad? Ser, digamos, llevarte a decir, bueno, tomo esas decisiones que después lamentamos, ¿verdad? O puede ser que me voy entonces a comprar o necesito gratificación, pero hay otros rituales de gratificación que podemos hacer donde prácticamente si busco en este día qué agradezco, 3 cosas de las cuales me debo sentir agradecido y empieza uno a modificar y a entrenar al cerebro a crear ese hábito que nos permita ver las cosas buenas dentro del día a día. Inclusive se me ocurre, y pensando en Mario, no es con dedicatoria, sino me refiero a una actividad particular. Sí es. Que, por ejemplo, vos con el tema de los Legos, digo vos porque yo no soy con ese asunto, o te metes a hacerlo, o sea, cierto ocio te obliga a descansar tu cerebro. Sí. Porque tenés que concentrarte en dónde va la pieza, que esta no va acá. Sí. Entonces, a vos puede funcionarte muy bien, Leo, que por eso me referí a vos, porque sé que vos lo haces. En mi caso, puede ser algo que desconozco y que tengo que poner toda mi concentración en algo para poder relajar la cabeza en estar en una actividad concentrado y descansando. De pintar, de colorear, de figuras. Eso mandalas. Mandalas. Sí, es algo que me gusta hacer con mi hija, fíjate, y no tiene ni nada de ciencia, de nada más que, pero te obliga a desconectarte de todo. Te lo voy a poner así, uno de mis rituales, que sí es ritual, es todos los domingos en la tarde aprovecho a ir a caminar al jardín. La ventaja es que tengo un jardín bien largo porque vivo a la par de un vivero, pero trato de desconectarme aunque sea 20 minutos. O sea, sacamos a los perros con mi esposa, lo vamos a caminar y literalmente sin celulares, sin nada, solo a estar disfrutando. Y no te imaginas lo que se disfruta, cosas como ver las hojas moverse por el viento. La semana pasada me tocó de que el domingo de la semana pasada salí. Llevaba rato de no disfrutar, solo ver el viento pasar entre los árboles. El sonido. O ver las pericas. Todavía existen pericas, aunque no lo crean, en la ciudad de Guatemala. O sea, son momentos mágicos que, como mirábamos aquí, experiencias extraordinarias que nosotros rara vez tomamos en cuenta. Y después, esas experiencias son las que realmente nos hacen el reseteo del burnout y lo vuelven memorable en nuestra cabeza.
O sea, no recuerdo, a mí me encanta la frase, no recuerdo días, recuerdo momentos. Así es. Entonces, tal vez, Lorena, la pregunta es, ¿cómo hacemos esas experiencias extraordinarias que sean conscientes y no solo que sucedan cuando sucedan? Correcto. Y esa es digamos, la importancia de lo que tú mencionabas. La naturaleza calma muchísimo. El tomar el sol, ya ni siquiera salimos Vitamina D. a eso, ¿verdad? Uh-huh. Hasta por lo menos, y nuestro cuerpo necesita por lo menos de 15 minutos de esa exposición para poder activar la vitamina D. Y por ende ahí es la oxitocina, todo el bienestar se activa desde esa perspectiva, pero si ni siquiera salto de un ambiente a otro, no estoy expuesto. Hay, digamos, hoy por hoy también una tendencia a decir caminar sobre grama, porque descalzo. Sí. Descalzo, sí. Porque necesito como la tierra física, ¿verdad? Un poco hacer también tierra, hacer tierra viene literalmente de eso. Y si se dan cuenta, no son cosas que estén inalcanzables para las personas. Una caminata cerca donde hay árboles. Está comprobado que el humano, como venimos de esa conexión de vivir en la naturaleza antropológicamente, es parte de tener esos espacios. La naturaleza ayuda a sanar y calmar. No sé, la biofilia. Es la biofilia. Es la biofilia. Entonces, pero si yo hoy voy con audífonos, voy con el celular y estoy caminando, lógicamente te estás aislando voy de esa experiencia. A vivirlo, porque parte de eso es poder ver y darte cuenta que hay abejas por ahí. O sea, el cerebro empieza ahí sí a estar inmerso y a identificar olor. Cuando uno empieza a darse cuenta de olores, sonidos, que ya no es solo lo visual, ahí dice, ahí el cerebro está inmerso. Y no necesita mucho tiempo. Puede ocurrir a partir de los 4 minutos si lo hago intencionalmente. Inclusive me recuerdo, y bueno, son herramientas que simplemente a veces las ponen en práctica, por ejemplo, los psicólogos. En el caso, recuerdo, ya lo he mencionado varias veces, tuve una serie de sesiones con una psicóloga especialista en temas de estrés. Y me recuerdo que buena parte del ejercicio era cuando esté en su estrés o un momento difícil, tiene que ir a un lugar que usted le haya ocasionado una gran satisfacción. ¿Cuál es ese lugar o ese momento donde se sintió en completa paz y perfectamente bien? Y en ese momento me recuerdo, y lo cuento ahora, y sigo estando en cierta ocasión, estábamos con mi esposa de viaje, estábamos estábamos en una playa, y era un momento en el que estábamos tomando el sol, y yo tenía las manos en la arena, y se sentía tibia, sabrosa, y fue un momento tan agradable, y es lo que estamos diciendo. No me recuerdo qué compramos, no me recuerdo cuántos días estuvimos en ese lugar, no me recuerdo ni el hotel, pero recuerdo esa sensación de tranquilidad. El sol era caliente, agradable, incluso el olor, había cierto olor a bloqueador, sí. O sea, lo recuerdo. Y esas son las cosas que creo que de alguna forma deberíamos procurar hacerlas más seguidas. No cuestan dinero. Pues, sí. En este caso, porque estaba en un viaje, pero salir a caminar a un lugar donde hay un parque o armar un Lego o pintar una... O sea, algo que de verdad nos haga estar inmersos en algo que sea agradable al cerebro y le demos descanso. Correcto, porque sin atención no hay inmersión. Esa es como... Sin atención no hay inmersión. Esa es como la premisa que si algo quiero o queremos que recuerden quienes nos escuchan es esto. Sin atención no hay inmersión, porque lógicamente... Cuando empiezas tú, eres capaz, César, de recordarte de esos detalles porque estuviste atento. Inmerso. ¿Verdad? Y provocó lo que tú ponías, una emoción. Una emoción agradable. O sea, no era de saltar, no era, pero de descanso, de plenitud, de bienestar, no lo sé. Y una cosa tan simple, tan ¿verdad? Simple, tan simple, pero si te das cuenta eres capaz de narrarla. Pero memorable. Exacto. ¿Sí? Y de narrarla con el nivel de detalle. Correcto. E intensidad porque quedó. Sé dónde está, sé en qué silla estaba, positivo. Sé la toalla que está, o sea, recuerdo todo. ¿Ves? Recuerdo todo. O sea, que sí puede ser, sí podemos ser capaces de recrearlas, incluso espacios de calma, de oración, en la iglesia. O sea, también yo puedo acudir y estar, digamos que 10, 15 minutos. Es que, ¿verdad? Si
pero realmente presente, en silencio. Inclusive con lo que estabas mencionando con el tema de iglesia, oración y algo que he tomado tratando de ayudarme personalmente en este tema, a mí mismo, que se ayude a sí mismo, de ponerlo en modo avión el teléfono. Solo tiene que ponerle modo avión, o sea, no tiene que hacer mucho. Y entonces ya no entran notificaciones, ya no puede ver internet, ya no puedo ver WhatsApps, para permitirse o no el deleitarse de esos espacios que valen la pena. Y como el cerebro te va a querer hacer estás sentir culpa de decir, como si me modo escribe avión, y si alguien. me escriben y me llaman, ¿verdad? Es rápido hacerlo. 3, 2, 1, ahí va, es para mí. Esto es Ya. así como, sin pensarlo como mucho. Cuando compré algo, lo mismo principio, 3, 2, 1 está, y ya me pongo. Entonces automáticamente el cerebro se resiste, pero ya no se enfoca en el presente. Y se resiste al inicio, porque ya después comienza como a encontrarle gusto a lo que... Después lo empieza a anhelar, ¿verdad? De la misma otra fase. manera como cuando soy productivo y tengo ese sentimiento de logro, entonces el cerebro empieza a decir, imagínense cómo podemos ser puede ser tan bueno que yo puedo proponerme tareas importantes de mi trabajo de mi día a día y anhelar la gratificación que voy a buscar, anhelar ese espacio de desconexión, porque sé que de ese viene después un torrente de ideas, de creatividad o de calma para vivir las situaciones del día a día que estoy viviendo en el trabajo. Sería muy osado decir, Lorena, que muchas veces, y lo digo en un contexto cristiano, en el cual no escucho la voz de Dios, no oigo que Él me dé una idea de si debo hacer esto o no. ¿No será que nosotros no le estamos dando pero ni una décima de descanso a nuestro cerebro para poder escuchar? Es que te lo pongo así, en resumen. ¿Sí? Queremos escuchar la palabra de Dios. ¿Estamos escuchando? ¿O tenemos esas barreras electrónicas de dinamismo, de creatividad, de 1000 cosas? En vez que de no decir, le das espacio. O sea, ¿cuándo te tomas un minuto para pensar? Te voy a poner el ejemplo de lo que me pasó a mí, ahora que he estado también ya leyendo un poco más la Biblia. O sea, el simple hecho de poder sentarme a leer algo físicamente, en vez de estar viendo 1000 cosas electrónicas, y poder entender lo que me está diciendo, que esa es otra historia, o sea, me roba 10, 15 minutos, pues son 10, 15 minutos de paz. De paz y tranquilidad. Y no lo damos. Y no nos lo damos. Y después querés que de repente... De que Dios no te habló, no te dijo. Pero si tenías como 300,000 cosas en la cabeza, ¿dónde va a entrar? ¿Dónde está? Y eso que ustedes mencionan precisamente es una inmersión. ¿Qué es una inmersión? Es el estado medible que combina atención sostenida y conexión emocional. Si no, vamos en automático. Y te digo que ese automático es una de las cosas más peligrosas de lo que estás mencionando, especialmente en temas de finanzas personales. O sea, en automático yo sigo tomando decisiones. Si ya tengo malos hábitos financieros, malos hábitos continúan y nunca tomo un momento de pausa, decir y cuestionar. Este es el clásico ejemplo de la economía conductual de las suscripciones. Que las suscripciones son poquito monto, pero es todos los meses. Si uno suma la cantidad de dinero que a veces gasta en suscripciones y analiza romper esa inercia y decir, lo he leído, lo he usado, lo realmente vale la pena, te das cuenta que muchas veces por inercia tenés un montón de gastos que no deberías de tener. Correcto. Y que ya una vez los tienes, vuelve a pasar esto como desconectar el Bluetooth, ¿verdad? Cuando quiero desconectar esa suscripción, ay, no, pero... Exacto, no quiero hacerlo. Este año sí la voy a ver. Va a venir el tal serie. El gimnasio. Ese es uno de los ejemplos. Sí. No, desconéctala y después, ¿verdad? Si lo necesitas, lo volvés a activar. Exactamente, existe y nos vamos a dar cuenta y que miren cómo las plataformas también saben que podemos adolecer, ¿verdad? Porque uno dice, no te queremos verte ir. Sí. Aquí está. Yo digo, ¿cómo no me pudieron dar ese 40% de descuento antes? Me lo estás dando ahora, ¿verdad? Pues si le contratas un año, no te vayas, 40% de descuento. Y todavía como una semana, un mail, ¿verdad? Sentimos que te haya sido, pero si quieres, o sea, sigue ahí. Pero una vez pasó el dolor y te das cuenta que ya no lo necesitas, ¿por qué no vuelves un ritual positivo? Decir, no necesitaba eso. En este momento, probablemente más adelante, pero en este momento, pero ven cómo el cerebro nos hace ver cosas como...
con mucho drama, como que si fueran un riesgo a la vida, pero realmente no lo es. Tuve toda la fisiología de pensar el FOMO, ese que voy a hacer si no lo tengo, y me doy cuenta que, ¿qué pasa si cambio esa mentalidad? Cuando descubro eso, digo, uy, yo puedo detectar más gastos así. Y eso lo puedo volver en una ventaja y me puedo volver como una máquina para optimizar mi presupuesto. Y ahí estoy haciendo algo muy bueno para el cerebro, que es la gratificación como de un juego, como gamification, que le dicen, es un juego, gamificación positiva, es decir, ahora encuentro cómo pagar esto me está significando un camino más. Es como cada vez que pago una deuda así, es un camino más a mi libertad. Entonces, ¿cómo cambio la asociación del dolor del pago para cuando es intencionalmente para algo positivo? De hecho, mencionó Lorena FOMO. Y si usted no ha escuchado el programa que hicimos FOMO, es Fear of Missing Out. Es el miedo a perderme de algo. Eso es lo que significa FOMO. Podemos de alguna forma ver este pequeño proceso que lo anoté para mí en base a lo que estoy aprendiendo. Es primero nuestro cerebro se va a resistir a hacer algo. Luego resulta que le gusta. No estuvo tan mal, estuvo bien. Y tercero, llegar a ese nivel de que entonces anhela esos espacios. Y al anhelarlo, le digo, yo paso en el 1 y el 2, en el resistir, y a veces me gusta resistir, me gusta. Pero creo que todavía me falta bastante que corregir en esta área para anhelarlo, para que ya sea una necesidad de hacerlo, esa necesidad de salir al aire, de salir al parque, de armar un Lego, de eso que te dé esa alegría del descanso. Yo les doy 2 componentes más para que eso se logre, digamos que diseñar para nosotros y ayude. El otro que debe tener es como una recompensa. ¿Qué recompensa vas a encontrar? La recompensa debe sentirse como valiosa y satisfactoria, ¿verdad? Es decir, ¿a qué emoción positiva quiero asociar armar esos Legos, pintar ese mandala? ¿Lo quiero asociar a algo? Una meta alcanzada va a ser, ¿lo terminé de armar en X tiempo o no? Hay que emular mucho de lo que hacemos en nuestro trabajo, a traerlo al esparcimiento para que se cree el canal neuronal. Después ya lo podemos como bajar, ¿verdad? O es esa conexión social que estoy teniendo de estar presente. O voy a ir a una reunión con amigos, pero no voy a sacar el teléfono ni lo voy a poner enfrente, lo voy a poner en otro lado. En otro lado. Esa puede ser, porque eso me mueve. En el ratito voy a decir, ¿dónde está mi teléfono? Y probablemente durante la reunión voy a estar pensando dónde lo dejé. Pero va a llegar un momento donde si estoy tan conectado y tan presente, esa recompensa va a ser sumamente agradable y el cerebro la va a querer buscar otra vez y repetir. Y la otra es la parte de amenaza, pero amenaza en el buen sentido. Es decir, si no hay un nivel moderado de reto, ¿qué voy a perder si no lo hago? O de incertidumbre o de tensión, que es la tensión, no aumenta la atención. Ahí sí que la tensión no aumenta la atención. Tensión no aumenta la atención, ¿ok? Entonces no debe ser como un estrés tóxico, sino un desafío estimulante. Además, podemos usar el estrés como algo beneficioso. A tu favor. Y ligero, hay que tener esa creo que sí es una medio línea gris, lo que tú estabas mencionando, en cuanto a que sí le tenés que poner, pero si ya le pones un reto con demasiado ajustado el tiempo para armar el Lego, ya deja de ser una actividad de ocio, de descanso. Correcto. Porque ya es un task. Otra tarea más. Es otra tarea más. Exacto. Pero sí solo la sumaste a tu inercia. Exactamente. Pero sí debe ser algo que me desafíe, decir, voy a hacer este Lego, pero recrear incluso en mi mente, voy a hacer este Lego, con qué voy a descubrir, qué voy a descubrir de mí. Con que arme esta parte está bien para este momento. Para este momento, en este lapso. Porque... Además, ¿sabes qué? Ahorita estoy evolucionando de Lego. Ahorita me he estado haciendo rompecabezas metálicos. Y te digo de que... ¿Rompecabezas metálicos? Metálicos. O sea, son piezas, es como hacer un Lego, pero son piezas metálicas, donde lo que están haciendo es que son planchas metálicas que los cortás y vas doblando y armando. Ahorita, esto lo estoy haciendo con mi hermano pequeño, que lo que hicimos es que vamos agarrando uno cada uno. Y lo interesante de esto es de que si un Lego de 1000 piezas, que es uno de los grandes, por decirlo así, te lleva un par de horas, esto te lleva días. Porque es literalmente muchísima la tensión y la probabilidad de que si lo doblaste mal lo quebres, entonces requiere el doble de atención que lo que haría un Lego normal, imagínate. Ahí tenés el desafío.
Sí. que energiza. Para mí el desafío del Lego es de 50 Legos. No, ahorita, Vos me regalaste uno Sí. y entre 3 estábamos ahí tratando ahorita de... solo para que te llevas una idea, el último el que voy a empezar ahorita es el DeLorean, de Regreso al sí, Futuro. de Regreso al De Back to the En Future. metal. Ya hice Star Wars, hice Arturito y es de otras cosas y te digo, cuesta. O sea, así es de los que... Y he fallado algunos. O sea, algunos que los he doblado tanto que se rompen y ya no sirven. Así que es entretenido. Entonces, Ahí está la tal vez gamificación. salió con lo que mencionabas de esa pequeña línea gris, que sí debe tener obviamente un desafío, pero no ser nosotros tan duros de que se vuelva una tarea más, como lo Correcto. mencionaste tú. Correcto. Perfecto. Tal vez comenzábamos a conversar un poco con el tema, tal vez va a ser tema casi que de arranque del próximo segmento, pero me gustaría que me dieras un poco el contexto cuando tú nos ponías que las claves para crear experiencias extraordinarias son 3 factores. Empezar con fuerza, mantener la atención y cerrar con significado. Si quieres, nos cuentas cómo es que se entrelazan estos 3 elementos y si tú lo crees bien, lo vemos en el siguiente segmento. Sí, seguro que sí. Creo que lo que sucede de empezar con fuerza es tratar de cortar la inercia. Porque si no corto la inercia, me distraigo. O va a venir ese pensamiento de mejor lo hago después o ay, que tal vez ahorita no, solo termino esto. Y entra después una llamada y después entra otro mail y ya no se hizo. Y ya no se hizo, exacto. Por eso hay que empezar con fuerza. Es decir, ahorita arranco. ¿Modo avión? 1, 2, 3, como dijiste. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1, Suéltala. Entré. Suéltala. Entré Eso al es como, modo avión. suena como Como los examen. exámenes. Sí. Deje el lápiz. Deje el lápiz. Deje el lápiz. Deje el lápiz. Aléjese de la mesa. Exacto. Así y ya. Empezar, ¿verdad? 3, 2, 1, porque el cerebro necesita. Ese es un muy buen hack para que no nos gane la inercia que llevamos del otro tema. Ajá. Entonces, ese es como que el por qué empezar con fuerza. Entonces, dejo eso y me vuelco de una vez. Ya, como que fuera otra tarea. O sea, hay que cortarlo porque hay que cortarlo y con eso vamos a cortar también este segmento en el cual vamos a ir a mensajes importantes para usted y regresamos en breve. Espero que usted se esté disfrutando el programa tanto como nosotros. Vamos a mensajes, regresamos en breve. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Estamos muy contentos de poder estar aprendiendo de cómo podemos tratar de minimizar ese burnout y cómo podemos tener estos beneficios de la inmersión y algunas ideas para ayudarnos todos a que creo que es un mal que cada vez está acrecentando más, que nos afecta físicamente, nos afecta emocionalmente. Seguramente si tenemos un burnout, no vamos a ser los más amables con nuestro cónyuge, no vamos a ser los más amables con Firulais. No, o sea, va a ser bien difícil si nosotros no comenzamos a hacer algo al respecto. Y estábamos conversando en el segmento anterior estas claves para crear experiencias extraordinarias. Y la primera era empezar con fuerza, como bien nos decía Lorena, eso de cortar la inercia. Y ahí nos quedamos porque todavía está como mantener la atención y cerrar con significado. Sí, digamos que nosotros una vez cortamos esa inercia, luego ya estamos en lo que queremos estar y ahí es mantener. Ahora viene el siguiente desafío. Ya logramos pasar de este, Ajá. pero luego viene otra vez el cerebro y va a querer decir, ay no, que pérdida de tiempo, pero sí hay tanto que hacer. Vamos a mantener la atención. Me pongo en la tarea y empiezo también a hacer uso de mi respiración. Empiezo a ser más presente, tratar de hacer mis respiraciones más conscientes para que eso haga que el cerebro también vea como un estado, digamos, le ayudemos a entrar en un estado de calma que nos permita mantener la atención. Todos te dicen que hay que tomarse esos tiempos de respiración. Todos. Esta persona que me apoya con el tema del estrés, lo miras en ejercicio, lo miras en todos lados. Y siempre lo he tomado como sí, es que no estamos respirando y que llegue el aire a todas las partes de nuestro cuerpo, pero no lo había visto como una necesidad de hacerle esa pausa necesaria al cerebro para poder cambiar o romper esa inercia que tú estabas mencionando. Porque vienes con mucha dopamina, ¿verdad? Vienes como todavía viene uno así como bien prendido, diríamos, en el proceso. Entonces, y tu mente te va a querer
llevar al hábito y a lo que conoce. Esto no lo va a sentir tan valorado desde esa perspectiva, pero cuando ya empiezas a decir, pero si todo lo que hay que hacer, o sea, la mente va a estar tantas tareas y perdiendo el tiempo. No, entonces respiro, empiezo a respirar y empiezo a bajar la velocidad de las cosas y a darle como que esa autopista a la mente para poder entrar en la tarea, y todo va a estar bien, porque si no empezamos a sentirnos agobiados y por eso mucha gente abandona, porque dicen, ay no, me dio más ansiedad. Sí, pues, salió peor. Me dio mucha ansiedad este tema, pero es realmente por eso, porque tengo que ser compasivo, y la invitación es a ser compasivos con cada uno, de que venimos de una inercia y donde esto es, digamos, a donde lo que nuestra mente conoce, pero realmente eso no necesariamente es lo que le está dando la salud y el bienestar que estamos buscando. Eso es lo que nosotros llamamos sesgos, y hemos hecho una serie cabal de sesgos hasta financieros, ¿verdad, César? Sí, así correcto. que quiere escuchar, por favor, busque eso en su lugar de podcast preferido. Lo pueden buscar y ver también el tema de la prominencia, ¿verdad? Al final es qué es relevante de esta actividad que voy a hacer para dedicar. La relevancia es la pausa, la relevancia es que voy a empezar, y a veces aunque empiecen con inercia, ¿verdad? Ahí a pintar medio mal, pero empiecen a respirar, porque la respiración va a ayudar a reducir el ritmo cardíaco, esa velocidad, y va a ayudar a que estemos tomándonos como el tiempo. Y la otra cosa que es muy interesante es que no se necesita mucho. Empiecen con 5 minutos, ¿verdad? Microhábitos, como diría BJ Fox en su libro de microhábitos, tampoco es que ojalá pudiéramos hacer como Cristian Castro, ¿verdad? Sí, un día entero de no hacer nada, dichoso, pero no. si me propongo por lo menos 5 minutos cada 2 veces al día, probablemente en mi jornada, pues estoy tomando 10 minutos, creo que sí es algo alcanzable, ¿verdad? En una primera etapa. Y en esta fase de cerrar con significado, ¿a qué nos referimos? Al que tenemos que agregarle qué significó, para que nuestro cerebro empiece a asociar el logro y con un sello de la emoción positiva. ¿Cómo me sentí? ¿Cómo me sentí? Al principio pues sí tuve miedo, ¿verdad? Sentía que estaba perdiendo el tiempo, tuve culpa. Está bien. Bueno, anotado, diríamos. Anotado el sentimiento. No me agradó. No me agradó. Porque puede ser que la actividad no me agradó a la hora que la hice, cambio con otra hasta que encuentre con la que conecto. Correcto. Lo importante es ponerlo en agenda, tratar de que sea en la misma hora, y entonces si no me agradó la actividad, cambio la actividad, pero para construir el hábito y el canal neuronal tengo que hacerlo lo más repetitivo posible para que se pueda sellar. Interesante. Ahora vamos a que ya estamos viendo la necesidad de esas pausas, la necesidad de alguna forma mitigar los daños que nos ocasiona el burnout, que creo que nadie quiere tener un burnout, lo hacemos de forma inconsciente, un deseo de ser productivos, un deseo de poder proveer, un deseo de lo que sea, ¿verdad? De estar constantemente con esto. Cuando lo que realmente queremos buscar es el bienestar, que es lo que estábamos de alguna forma titulando el programa, donde nosotros queremos tener ese estado de inmersión para tener bienestar, que es esa plenitud y felicidad. De hecho, bienestar me gusta mucho, es una palabra compuesta del bien y estar, ¿verdad? El estar es la presencia y el bien es sentirme bien estando presente. Difícil, no es fácil. Y cómo a veces, y a mí me gusta hablar mucho el bienestar financiero. Solo escuché esta definición. El bienestar es estado de satisfacción y felicidad que resulta de tener una buena salud física, mental, emocional, así como contar con las condiciones de vida favorables. No significa que tenga mucho, tenga poco. Condiciones de vida favorables. ¿Cómo se sentiría usted sentirse bien presente como están sus recursos financieros? Entonces, no solo es una serie de herramientas para lograrlo, me refiero a herramientas como presupuesto, control de gastos, sino también cómo mentalmente podemos buscar lo que, tal vez uno de los conceptos que más me gusta financieros bíblicos, que es el contentamiento. Aprender a estar contento cualquiera que sea mi situación. En la abundancia y en la escasez, yo estoy contento. No lo delimita los recursos que están a mi alrededor,
sino cómo yo me siento dentro de la carta que me tocó jugar. Correcto, y si lo hablemos al contexto de hoy, y estamos viendo noticias de riesgos de inflación, de estos temas, ¿cómo Quitemos yo el riesgo, ya estamos allí. Exacto. ¿Cómo me mantengo emocionalmente ante ese ruido atencional? ¿Verdad? Porque si no me mantengo presente, no tengo no practico esto, va a ser muy difícil que pueda también ver oportunidades en este proceso, y también que me vuelva como muy mecánico, ¿verdad? En el segmento pasado hablábamos de lo maravilloso que para el cerebro es también la capacidad de asombro, como la que tienen los niños. Sí. Rara vez nos dejamos sorprender. Sí. Exactamente. Entonces, estos ejercicios de este proceso, lo que también nos ayudan es a conectar con... ¿Qué descubrí, verdad? Asombrarme por algo que no sea externo de un dispositivo, sino de lo que he podido conectar y ver. A mí me gusta mucho esa experiencia, y ahí sí, dentro de todo el palo que he recibido durante todo lo que llevamos de programa, es algo que sí he logrado cultivar, y de hecho es algo que mi esposa le iba diciendo a mis hijas que es algo que le gusta de mi parte, esa capacidad de asombro, ¿verdad? De buscar el árbol que era diferente. Incluso les doy esto, ya les he hablado todo lo que me ha costado, ahora les digo lo que me ha resultado ser un poco más fácil, la lectura. Cuando usted está leyendo, no es saber cuánto voy a leer un libro al mes porque así dicen que hay que hacer si uno quiere ser exitoso. Usted lee y lee una frase que dice, ¡ala! ¿Qué frase? Esta frase está muy... Me gusta, me inspira, me agrada, me motiva, me da una idea, me da... Y es esa inmersión en no llegar que tengo que leer 3 páginas, sino quiero encontrar algo que me asombre. Exactamente. Vean que nuestro cerebro no nos pide mucho, ¿verdad? El tema es que todo hoy se ha tomado en su mayoría como un desafío que 20 libros o 50 libros para publicar en mis redes, que fui capaz de leer 50 libros o escucharlos. ¿Pero qué me dejaron esos libros? ¿Lo disfrutaste? ¿O qué de lo que tomé de ahí lo volví algo para mí? ¿Sabes una cosa, Lorena? Algo, y Mario, no sé si ya lo comenté aquí en alguna ocasión. He tenido la oportunidad de entrevistar a Jaime Viñals, también a Andrea Cardona, y no recuerdo cómo se llama la otra muchacha que también ya subió el Everest. Quizás ya hay más de Guatemala, pero en su momento a Jaime le decía, mira, ¿qué se sintió Bárbara Padilla. Bárbara Padilla. Y Bárbara fue increíble. Búsquelo, porque también está en los podcasts de Trascendencia Financiera. Pero le preguntaba a Jaime, mira, ¿y cómo es eso de, tanto esfuerzo para haber llegado ahí? Y me dice, mira, subir el Monte Everest nunca se me olvida. Tal vez ya ha cambiado pero era por más en su inicio. O sea, subir el Monte Everest es como que vos llegues al final de la hipoteca de tu casa, donde en 5 minutos te entregan la escritura que ya se pagó y se acabó. Lo mismo es el Everest. Entonces llegas y vas a estar arriba 5 minutos. Si no te gustaba escalar, perdiste toda tu vida. Porque te tiene que gustar escalar, porque si lo estás tras el objetivo, es demasiado efímero. Son 5 minutos. Mientras que si estás disfrutando el reto, el desafío, el prepararte... ¿Qué dicen? El camino es la meta, no el final. En este me gustó, cabal, esa frase, pero en esto me gustó de él diciéndolo. Tienes razón, imagínate cuánto se preparó para estar 5 minutos en la cima. O sea, 5. Y decís... Pero sabes que lo más interesante de ese tipo, yo he entrevistado personas que han sido expertos en deporte y todo, y dicen, si no estás dispuesto a poder tomarte ese momento de pausa, en el momento que estás recibiendo el reconocimiento o finalizando, terminas eso, aunque sea la meta más grande de tu vida, y te agarra depresión. Porque, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ya tu sentido, propósito de vida ha terminado. Se acabó. Entonces, no tienes nada más por qué aspirar. Entonces, por eso es que muchos atletas tienen que estar claros de que cuando entre más se acercan a esa meta, la pregunta es, ¿y después qué toca? Y si no lo tenés claro, muchos se pasan con ese problema de
de depresión. Sí, y si a eso le agregas la fama, el reconocimiento, el tema... Más shots de dopamina todavía de los que ya... Y más compromiso. Y ya no lo haces desde tal vez tu sentido de propósito, que es también una de las cosas que hay, los 5 pilares que construyen la felicidad. Los compartimos ahora, si quieres. Sí, los podemos compartir. Y ya comenzamos a conversar un poco de cada uno. Esos 5 pilares para una vida plena: dormir, alimentarse, ejercicio, fuertes conexiones sociales y lo que tú estabas ya dando la introducción de sentido de propósito. Si quieres, comentamos sobre eso. Creo que al final se resume entender de cómo estoy inmerso en las experiencias, cómo puedo lograr mayor bienestar en este mundo tan saturado, ¿verdad? De tecnología, de competitividad, de miedo. Porque si se dan cuenta, es como un sentimiento de no voy a estar al día ni de mis deudas, ni de la tecnología. Bueno, hay que hacer las cosas. Ni del puesto, ni de la nueva posición. Pero hay que tomar acción, porque el tema es que solo tengo el sentimiento, pero no hago nada. Solo... ¿verdad? Sigo en el mismo... ¿Qué pasó? Inercia. En la misma inercia. Entonces, creo que una de las cosas para poder tener, y que al final eso está en todos, porque no requiere, es uno, el sueño, ¿verdad? Buscar tener ese propósito de desconexión, de entrenar a mi cerebro al descanso, en un ritual que ya vimos cómo podría diseñarse para poderlo hacer, es muy importante. El segundo es la alimentación, por lo menos una alimentación balanceada que permita que el cerebro pueda tener los nutrientes que se requiere para gestionarlo. Y fíjense que no es tan complicado, ¿verdad? Antes nuestros abuelos, nuestros padres tenían ese buen hábito, ¿verdad? De la alimentación. Creo que nosotros... a veces podemos confundir y nos gana la inmediatez, pero realmente como implica esfuerzo, una buena alimentación es pensar, hacer la lista, pero una vez uno genera esas listas, pues tener sus variaciones para ayudarnos en la buena alimentación. Y esto de la alimentación, amigo y amiga, o cualquiera de los temas que estamos poniendo, hoy día se exponencia enorme, ¿verdad? Sí, alimentación, entonces salen todas las vertientes de alimentación y si no haces esta... te vas a morir de tal cosa. Y esta es la única. Y así está otra. Y ese es digamos, el gran desafío del que estamos haciendo hoy. Inmersión, que es comer bien. Yo voy a hacer esto, yo qué sé, estoy comiendo demasiado dulce. Bueno, voy a bajarle al dulce. Algo que digo constantemente y que bueno que Lorena lo ha ratificado el día de hoy. Por ejemplo, uno de los errores garrafales que se hacen cuando alguien quiere arreglar sus finanzas, lo primero que hace es quitar rubro de distracción o entretenimiento. Es lo primero que se va. Entonces, asociación a un castigo. Es un castigo. Y segundo, lo necesitas. No, y aparte, hoy ya todavía le subo una grada. No solo es un castigo, sino que es algo que es necesario. Y siempre les he dicho, miren, compren un juego de mesa. Sí, pero cuesta $25, voy a decir en dólares para que se sepa en cualquier parte del mundo. Sí, pero ¿cuántas veces vas a jugar en él? ¿Cuántas veces te vas a sentar a compartir con tu familia con él? Entonces, ver la importancia que tiene obviamente, el distraerse y ahora, como estamos hablando, alimentarse. Son 50 toneladas de azúcar, ¿cómo es? Bueno, me voy a dar ese gusto los fines de semana. Sí. Y no lo voy a hacer entre semana. Porque creo, y en esto tú me dirás, debe ser un proceso de, como tú lo mencionas, de microhábitos, de cosas pequeñas. Para que sea sostenible. Para darle chance al cerebro de decir, me quité los postres entre semana y no estuvo mal. Ajá, no pasó nada. Resulta que me sorprendí. Exacto. Positivamente. Puedo. Y entonces ahí logro. Y el del sábado y el domingo te lo deleitas porque decís, qué rico estuvo. O sea, hasta esa espera lo vuelve todavía más satisfactorio. Yo lo menciono mucho con el café. En el café venís y te tomás un café de especialidad todos los días en la mañana y todos los días, no le sentís gracia. Porque ya se volvió parte de tu combustible personal hacerlo. O tu rutina o tu inercia. Quítatelo entre semana y permitítelo el fin de semana. Lo agarrás, sentís el calor del vasito, olés el café, le das un trago y le decís, qué rico. Pero si no rompemos la rutina, es el mismo café. Sí. Solo que con un enfoque totalmente diferente. Con una intención diferente. Y ese es el tema de la capacidad de la inmersión, ¿verdad? El final es, ¿cuál es mi intención? Y si quisiéramos empezar en el día, asociarlo a eso, ¿verdad? Una pregunta donde está poderosa. Mi intención está mi atención. Correcto.
Ah, ya veo, yo también puedo hacer mis frases. Hoy sí estamos tuiteables. Y ahí está, y ahí va tu energía, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va tu atención? ¿Cuál es tu intención? Sí, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Por qué habría yo de hacer esto? Debe haber algo, y no como castigo, que es lo como usualmente nos lo tratamos de decir. Ay, ni modo, con lo mal que estás en las finanzas y todavía lo estás pensando. Sí. ¿Por qué yo debería o hacer dejar la esto? tecnología, ¿verdad? Es un castigo. Correcto. Es que, no, estoy tomando esto como un proceso, es un regalo para mí. Entonces, y el cerebro va a hacer el switch en algún momento. Al principio se va a resistir, pero me estoy regalando este tiempo para descubrirme o redescubrirme. Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces estamos hablando de dormir, la importancia de dormir, creo que la hemos estado conversando, la alimentación, el ejercicio que de alguna forma lo tocamos, que es un bonito momento de darle descanso a nuestra mente porque está enfocada en algo, pero no sé si tú querías agregar algo con el tema del ejercicio. Que también otra vez, ¿verdad? Que a veces pensamos que tengo que... otra vez, que nuestro cerebro no nos va a llevar por el camino, entonces debo inscribirme en un gimnasio, pagar la membresía anual y de llegar 2 horas o 3 horas. No, 20 minutos está bien de ejercicio intenso, lo que dice estos estudios, que puede ser muy bien para mantener o para empezar, digamos, a construirlo. ¿Verdad? Y si no me dan tiempo 20, pues hago 10, pero hago. El tema es empezar a tener ese... O sea, es jugar la inercia a favor nuestro. Exactamente. Jugar la inercia a favor nuestro. Y como bien decías, no tiene que ser un gimnasio. Recuerdo a una instructora personal que una pared necesita para que uno sufra. ¡Una pared! O sea, no pesas, no... Un tubo, dirían también. Un palo de escoba. O sea, si el tema es hacer ejercicio, que usted de verdad lo necesite, pues bueno, ahí hay. Yo les voy a decir algo, en el caso particular, disfruto de ir a hacer ejercicio porque es el momento en el cual puedo escuchar un podcast. Ahí y lo está disfruto. Una buena asociación. Lo disfruto. Es un tiempo donde y usted dirá, pero ¿cómo puedo ir a un podcast ahí haciendo ejercicio? Hay personas que no puedo porque hablan muy tranquilos y comiendo, me cuesta, pero hay otros que tienen una buena energía donde aprendo algo y me deleita saber que voy a dedicarme un tiempo a escuchar algo que me va a llenar mientras hago ejercicio. Entonces, si te das cuenta, tu nivel de esfuerzo, tu cerebro eso lo ve, ahí ves una clara muestra de ponerle una gratificación y un desafío, pero un desafío positivo. Entonces, tu cerebro te va a distraer por la gratificación de terminar el podcast y de paso beneficiando a tu y como tú le estás diciendo, en mi caso voy más por escuchar el podcast tranquilo que por la gana de ir a hacer ejercicio. Sí, porque ganas pues a veces no vamos a tener o tu cerebro te va a querer llevar a mejor mañana o no importa, pero como hay una asociación de construcción muy buena, esa es la motivación. Sí, eso me funciona a mí. Usted encuentre la que a usted le funcione mejor. Y no quiero terminar el programa sin que hablemos que creo que es muy importante, que son las fuertes conexiones sociales. Si quieres nos cuentas tú sobre esto. Sí, de hecho, eso es una de las cosas, como hemos hablado en las otras series anteriores, somos seres sociales. Y lamentablemente hemos creído que la construcción de los vínculos sociales se están generando a través de lo digital, pero realmente no, ¿verdad? Se necesita esa conexión social con otros, con nuestras familias, con tener una conexión social con amigos. Y de hecho, hay un estudio que hace desde 1981, lo hacen a nivel mundial, diferentes culturas, y han estado midiendo básicamente alrededor de 100 países, sus creencias y sus valores. Pero en ese estudio, ellos dicen cuáles son los factores determinantes del bienestar, como lo transmiten. Y aquí les digo, aquí tengo como las cifras, son más o menos 87,000 personas que las han ido como midiendo estos sociólogos, y ellos dicen que no importa las diferentes culturas, una pareja estable y amorosa, o sea, una relación y relaciones familiares y amistades son ampliamente reconocidas como como el predictor más significativo del bienestar. Sin duda. Y creo que es otro gran desafío. Aquí está mi estimado Mario, tenemos un buen amigo en común, lo mencionamos constante, nuestro buen amigo Alex Crow, y te lo pongo acá. ¿Cuándo fue la última vez que las 3 parejas nos pudimos juntar a conversar?
¿Por qué? Porque siempre para vos, para mí, para Alex, va a haber algo que lo impida. Pero llegas al punto de priorización. Ese es a lo que yo quiero llegar. No le hemos dado la importancia a tener esas fuertes conexiones sociales porque siempre... Y el dilema es que esas cosas siempre van a haber cosas que hay que hacer, correcto, estudios, 1000 cosas. Pero no le hemos dado, para efecto práctico, lo que hoy estamos aprendiendo, la importancia de esas fuertes conexiones sociales. Porque mira que no, porque tenemos que, y nosotros no estamos colaborando en este pilar, y lo digo, me estoy poniendo en el frente del pelotón del fusilamiento, para hacerlo. Recientemente me habló mi esposa que tenía tiempo de no juntarse con una de sus amigas y quería hacer una actividad en particular. Y el instinto está así, pero tenemos... Dije, no, o sea, es importante esa interconexión social, pero no le damos la importancia que tiene. Decimos que es buena, pero no le ponemos, no actuamos congruentes con eso. Lo voy a poner en otra forma más sencilla. Yo cuando asesoro empresas y les digo, para poder conocer tu cultura, enséñame tu presupuesto. Y en el otro lado sería, porque ahí es una cosa de lo que dicen y otra cosa donde tienen el asignado de los recursos. Ajá. Y en lo que acabas de mencionar vos es, para saber tus prioridades, enséñame de dónde asignas tu tiempo. Por supuesto. Porque eso es lo que es la realidad. No es lo que quisieras, es lo aspiración. No es la aspiración, no es el ideal, no es los sueños, es lo que realmente le estás dedicando el tiempo. Eso es lo importante. Seguro. Y lo que dijo Lorena, y lo que le pones a tu agenda es más importante todavía. Porque esa es la que vas a cumplir. No el que de repente te inspiraste y tuviste suerte y lograste asignarle algo de tiempo. O te lo voy a poner con algo que es una frase que es muy fea, pero se los digo a ustedes. No es justo dedicarle el tiempo que te sobra a tu familia. Ajá. A lo que es importante, todas las interconexiones sociales. Así porque es. Tus amigos igual. ¿Sí? Si cualquier compromiso, de hecho tengo un buen amigo en el cual esto es algo que me molesta, cualquier cosa sencilla bloquea el almuerzo, bloquea el café. Digo, si todos nos vamos a basar en la inmediatez de la urgencia. Sí. ¿Y por qué lo menciono? Porque es bien difícil hoy día, cuando estamos con tantas cosas, el darle la importancia a cada uno de estos 5 elementos que hemos conversado. Así es. Y el último es ese, ¿verdad? Un sentido de propósito. Fíjense que en Estados Unidos hay una estadística que dice que el 76% de las personas que salen a la fuerza laboral de las universidades no tienen claro su propósito, ni por qué estudiaron, ¿verdad? Un poco tienen esas dudas en cuanto al tema. El sentido de propósito es al final esta alineación de mi misión de vida con ese aporte a los diferentes roles que gestiono, ¿verdad? Si yo no tengo claro mi propósito, ¿para qué estoy acá? ¿Verdad? ¿Para qué pocas vine? Cosas podremos hacer. Pero bueno, hasta este momento es donde nos alcanza para este programa y para esta serie. Si usted quiere saber más, incluso tal vez, Mario, lo hacemos un programa de libro TF del libro de Paul Sack que se llama Immersion o Inmersión, el cual podemos ver si lo desarrollamos y te invitamos para que puedas estar con nosotros en este libro de trascendencia financiera para verlo. Y de pronto agradecerte, Lorena, por haber estado con nosotros en estos 3 programas seguramente. Y es más, ya tiré hasta la mesa de una vez el próximo programa para que ojalá nos puedas acompañar y agradecerte por haber estado con nosotros y toda la serie. No, gracias a ustedes por la invitación y también gracias a la audiencia piensen que con que implementen una acción. Empiecen una acción de lo que platicamos por acá, seguro gratifíquense por eso y empiecen a descubrirse en esta nueva etapa para ustedes. Te ganaron la tarea, Mario. Me ganaron la tarea, pero es muy gratificante que lo haya hecho. Así que, y este es el APC, es aprender, practicar y compartir. Yo eso complementaría a lo que dice Lorena. No solo hagan algo y aplíquenlo, sino que qué tal si lo comparten también, para que otras personas puedan ser más gratificadoras de lo que son actualmente. A ver, ¿y qué descanso vas a ponerle vos a tu mente en un día? Te vas a proponer aunque sea en tu espacio de 1 minuto, porque no te voy a dar de más. 5 es mucho. 1. Va, lo que no sé es dónde. Por eso, esa es la tarea. La tarea es que le voy a poner 1 minuto. 1 minuto. ¿Estás hablando de 1 minuto? Sí, de poder descansar la mente. 1 minuto para descansar la mente. Así que ya le pusimos a usted también la tarea, que usted tenga 1 minuto para escuchar música sin remordimiento, para poder leer la Biblia, para poder leer un libro, para desconectarse
y poderle dar esa pausa tan necesaria a nuestro cerebro. Bueno, quiero agradecer en nombre de Lorena Vinde Galvez, mi estimado Mario López Salguero, Don Jeff en los controles y su servidor César Tánchez, esperando que el programa de esta serie le haya sido de mucha bendición y esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.